Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y el día de hoy contamos por primera vez con la presencia de Gibran. Gibran es principalmente psicoanalista, pero también tiene que ver varios estudios que tienen que ver con humanidades, especialmente yo diría con temas relacionados a la teoría crítica o que también mejor se conoce como Escuela de Frankfurt. Lleva dando clases en la Ibero desde ya muchísimos años y también ha dado conferencias sobre temas que tienen que ver con psicoanálisis y teoría crítica. Y bueno, Gibran, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Cristian. A mí también me da mucho gusto participar en esta nueva vertiente, digamos, Ya era tiempo. Gibran y yo ya somos amigos desde un rato y nos vemos más o menos seguido para hablar temas. Y yo le dije, ya hay que convertir esas pláticas en programas para la plataforma. Sí, yo encantado de hablar de teoría crítica en específico, digamos, ¿no? De poder avanzar un poco en su conocimiento y también contribuir de alguna manera a poder difundirla un poco más. Exacto, porque el intento, por lo menos de este espacio con Gibran, va a ser que una vez al mes, aprox, nos vamos a juntar para hablar específicamente sobre textos de autores de la teoría crítica. Principalmente van a ser Horkheimer y Adorno, pero también vamos a expandir un poco el espectro de autores que consideramos que entran en esta línea teórica y vamos a entrar entonces de lleno a algunos textos que nos parecen a los dos no han recibido la atención que merecen. Y bueno, para comenzar hoy específicamente nos vamos a enfocar en el texto de Adorno que se llama Sociedad. Y es triste, pero tiene que ser, yo creo que nada más algunas palabras sobre quién fue Theodor Adorno, porque como lo hablamos Gibran y yo antes de grabar, nos parece que es un autor que no tiene la fama comparado con otros y que creo que sí tendría bien merecida. Y bueno, él fue un autor judío alemán que nace a inicios del siglo XX. Luego se ocupó en los primeros años, y de hecho Gibran tiene un libro sobre eso, principalmente con temas de música, o más bien yo diría de sociología de la música. Luego ya todavía muy joven se encontró con el idealismo alemán y o Marx, y eso lo llevó entonces más hacia la rama de la filosofía, la sociología, etc. Luego, como ya se imaginan, tuvo que huir del régimen nazi y en el exilio, junto con Horkheimer en Los Ángeles, escribe la obra más conocida de la teoría crítica, que es Dialéctica de la Ilustración. Luego, terminando la Segunda Guerra Mundial, Adorno regresa a Alemania y se convirtió en uno de los intelectuales más importantes públicos, es decir, que estuvo en la radio, en la tele, de Alemania de la posguerra. Y luego dio clases también hasta su muerte en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Y ojalá, para ya entrar al texto, estos, digamos, conversaciones entre Gibran y yo los impulsen a leer cosas de este autor. Yo creo que podemos decir los dos que lo recomendamos muchísimo. Ahora sí, sobre el texto, pero para iniciar al texto, quisiera preguntarte, Gibran, ¿qué te llevó a la teoría crítica y más o menos por qué tuviste un día el impulso de decir esto me interesa y ya te convertiste pues casi en Mm. un experto, sobre todo hablando de este autor? Sí, bueno, es como tú lo has mencionado, ya son bastantes años, bueno, algunos años al menos como profesor de asignatura en la Ibero, y la manera en la que yo termino, diría básicamente dedicándome en el terreno de la teoría, digamos, incluso de la filosofía, a estos autores, pues tiene que ver justamente con una clase que un buen día me asignaron. La clase se llamaba, creo que todavía sobrevive, pero no estoy seguro, se llamaba Seminario de Teoría Crítica, precisamente. Entonces, bueno, a veces uno termina dando las clases que le asignan, no necesariamente hay mucha coherencia, digamos, entre la formación y la demanda de clases, etcétera. Y bueno, yo cuando vi la carátula en ese entonces del Seminario de Teoría Crítica, sí me pareció muy claro que la clase estaba dedicada en específico a la llamada Escuela de Frankfurt, no necesariamente una clase en la que cualquier teoría, digamos, por su carácter un tanto incluso hasta subversivo, digamos, de lo establecido, Ujú. entraría como teoría crítica. Aquí sí estábamos
hablando en específico de esa conjunción de palabras, ¿no? Teoría crítica, que incluso podría ser hasta redundante para muchas personas, ¿no? Entonces yo cuando reviso la carátula me doy cuenta básicamente que yo no poseía el conocimientos que se necesitaba para ese seminario, cosa que yo sabía que otros colegas daban igualmente la clase sin tampoco tener ese conocimiento, pero justamente lo sustituían por Foucault, Freud, Marx, Derrida, seguro. etcétera. Exactamente, es decir, Baudrillard, en fin, ¿no? Es decir, cualquier tipo de pensador, particularmente del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue un poco por vergüenza profesional, ¿no? Que yo iba a dar esa clase y entonces yo había leído algunos trozos, lecturas troncas más bien, ¿no? Que truncas, perdón, que quedaron allí sobre la dialéctica y la ilustración, precisamente, ¿no? Pero francamente no sentía yo que no había o que yo no conocía realmente a qué se referían con teoría crítica, cuál era los rasgos distintivos. Entonces, bueno, yo me lancé a buscar en la librería que estaba en la Ibero, que era una librería Gandhi, que ya no está hasta donde yo sé, Ujú, qué había de los autores de la teoría crítica y lo que me encontré, y fue el primer libro que yo leí como tal de teoría crítica, el libro de Consignas de Adorno, en la edición de Amorortu, que creo que es lo único que han publicado en Amorortu de este autor en específico. Y digamos que a partir de ese momento quedé atrapado, básicamente, ¿no? En el discurso de Adorno, en el sentido de la forma teórica, que me parece extremadamente potente de abordar los objetos, pero también de su estilo de escritura, de su forma de expresión. Digamos que fue verdaderamente eh, algo sorprendente para mí, digamos, ¿no? Yo igualmente venía más bien formado en la tradición francesa del pensamiento como tal, ¿no? Ha sido lector de Althusser, de Barthes, de Foucault, de Deleuze, Lacan, por supuesto, ¿no? Etcétera, ¿no? Y para mí, digamos, la manera de abordar las temáticas de Adorno resultaron literalmente iluminadoras, resultaron verdaderamente impactantes, digamos, la forma de escritura de Adorno, la forma de expresar sus ideas de manera tan contundente, a la vez también poética y a la vez también muy clara, digamos, para mí fue como fue todo un descubrimiento, digamos, ¿no? Fue todo algo, un nuevo mundo que yo no conocía, sin embargo sabía que ahí estaba. Entonces, obviamente, todos estos elementos hicieron que yo me fuera interesando cada vez más en este autor en específico, pero ya en términos más amplios en la teoría crítica y algo que también, digamos, me ayudó a hacer, digamos, clic, por así decirlo, con esta forma de pensamiento fue la manera en la que Lena Freud. Eso para mí fue muy renovador, digamos, ¿no? Fue observar cómo textos que yo había leído y trabajado, pero desde un aspecto más bien de la práctica psicoanalítica, ¿no? De pronto eran trabajados o focalizados desde el concepto precisamente de sociedad, ¿no? Y cómo muchas cosas que estaban ahí todo el tiempo, digamos, en Freud, no las podía yo leer con esa claridad precisamente porque lo estaba orientando exclusivamente en términos psicológicos, digamos, ¿no? Y entonces para mí lo que me aportaron y me siguen aportando mucho estos autores es el aspecto sociológico, el concepto en sí, como diría Adorno, enfático de sociedad. Para mí eso resultó verdaderamente revolucionario en mi pensamiento al menos, ¿no? Entonces, bueno, fue así y después, bueno, ya me volví incluso, podría decir, un poco adicto a sus textos, literalmente, ¿no? Es decir, yo me lancé vorazmente a leer todo lo que podía yo leer, ¿no? Eventualmente estas lecturas se expandieron particularmente a Horkheimer y en un grado menor a Benjamin. Y hasta el día de hoy podría yo decir que esos dos autores en sí son los que más frecuento, trabajo y trato de poner en un diálogo
muy constante de tender un puente, particularmente entre ellos, como tú sabes, y la forma de haber practicado y entendido el psicoanálisis por parte de Lacan, digamos, ¿no? Eso se convirtió ya básicamente en mi línea de investigación, ¿no? Esos puentes entre, en específico, sí el psicoanálisis, pero en específico Lacan, por supuesto Freud, y la amplísima obra, sobre todo de estos dos em, sujetos, autores, digamos, que para mí constituyen el corazón tal cual de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a lo largo de su existencia. Pero bueno, a grosso modo así fue como terminé, digamos, dedicándome básicamente a este pensamiento, a esta forma de encarar la modernidad, digamos, ¿no? Ok, pues qué bueno que contaste esa historia para que la gente que nos ve y escucha también entienda que muchas veces libros te pueden abrir el mundo y no únicamente viajes, que a veces siento que lo único que te abren es la cartera. Eh, entonces Sí. los invitamos a leer que puede tener el impacto que acaban de oír de Gibran, que literalmente cambió, entre comillas, su vida o por lo menos su forma de ver al mundo. Ujú, Y eso es algo que creo que nada más puede suceder con libros. Es muy difícil que creo que con experiencias que estén en la vida, entre comillas, real y no en libros, pueda suceder algo similar. Pero te propongo que ahora sí vayamos ujú, al texto, ujú. porque no sé si te parezca igual, pero ya con el título del texto, quizás habría gente que diga, bueno, pero ¿eso qué? Primero, por la aparente obviedad de significancia de, bueno, la sociedad somos todos, ¿no? O algo así. O Ujú. por el otro lado, que creo que es sobre todo lo que pulula más en espacios académicos, que tiene que ver más bien con la eliminación de cualquier idea de algo así como sociedad. Entonces te propongo que escuchemos un audio breve de Rachel Yegi, que es una integrante alemana actual de la teoría crítica que nos construye un puente que justifica desde mi punto de vista la importancia de hablar de este concepto. Ok. I don't know. I mean, when it comes to the difference between a critical theory of society and other theories of society, one would say most other theories of society are not critical as such. I mean, there are a lot of theories of society around that are not critical. On the other side, there are a lot of there's a lot of social criticism that is not a theory of society, that doesn't need one, that doesn't want one, and so on. So I would say this specific the idea that you can only have a critical theory as a critical theory of society, and that you need a social theory in order to understand, analyze, and criticize the society. Would think that this is something specific, and that a lot of other even critical theories don't share. Bueno, lo que dijo Yegi, y yo lo comparto, por eso traje el audio, es que para que uno se pueda llamar, o algo se pueda llamar teoría crítica, ocupa un concepto de la sociedad para crear o hablar de una teoría crítica de la sociedad. Eso sería uno para ella de los pilares de cualquier tipo de teoría crítica. Y con eso ya nos diferenciamos, si es que yo me asumo parte, de muchas autodenominadas teorías críticas que existen hoy, que como ya dijo Gibran, todo ya se llama teoría crítica, pero en su mayoría, no digo que en todas, pero en su mayoría, carecen del intento de conceptualizar qué carajos es la sociedad. Y por eso nos pareció a los dos importante comenzar con este texto. No sé si Gibran quieras dar como tu introducción al texto, cuáles son los puntos que tú dirías son los más Ujú. importantes. Sí, sí, hay algunas cosas que yo creo que para quien nos llegue a escuchar, yo creo que pueden ser de relevancia un poco contextuales, digamos, ¿no? De en qué momento viene la escritura de este texto, que es breve, pero bastante compactado, que tiene un título que, como bien has dicho, podría parecer incluso insulso o grandilocuente en extremo, como Sociedad a secas, ¿no? Y creo que esos datos pueden, como decía, tal vez, por un lado, entender por qué Adorno escribe este texto en el momento que lo escribe, ¿no? En función de qué debates, digamos, que estaban allí detrás y que me parece que siguen estando tal vez incluso más presentes hoy en día. Es un texto del 65, es decir,
si tomamos en cuenta el año en que fallece Adorno, podríamos decir que es un texto tardío de Adorno. Adorno muere en el 69, es decir, ya tiene una voluminosa obra en este entonces, ya es la figura descollante de la escuela de Frankfurt en esa década en Alemania. Estamos a pocos años del 68, etcétera, ¿no? Es decir, es un contexto bastante sugerente, digamos, el que habría que dimensionar para cuando escribe este texto Adorno. Y en ese mismo momento también él es justo en esos años, o en este periodo, digamos, él es el presidente justamente de la Sociedad Alemana de Sociología. Algo que, por cierto, no suele caracterizar en el conocimiento popular a la figura de Adorno es que fue sociólogo. Por lo general se piensa en relación a él como compositor musical, musicólogo incluso, como filósofo, por supuesto, ¿no? Cosas que en efecto fue Adorno, pero también sociólogo. Eso para mí es muy importante señalarlo, ¿no? Es decir, Adorno no solo se ocupó marginalmente, digamos, de Ujú, asuntos sociológicos o sociales, sino que incluso eh, vino a representar una figura de suma importancia en el terreno específico de la sociología. Entonces, bueno, este texto viene en ese contexto, digamos, de la vida de Adorno y también viene en relación o es una respuesta, es uno de los capítulos, digamos, de una batalla que Adorno emprendió, una batalla intelectual, digamos, ¿no? Con las posturas más bien positivistas en la sociología que hasta nuestros días son las posturas hegemónicas, ¿no? El ujú. positivismo está francamente infiltrado en la mayoría de las formas de ser de las personas actualmente, lo sepan o no, hayan estudiado filosofía o no, es un pensamiento extremadamente positivista, fundamentado en la contundencia de los hechos, fundamentado en la necesidad de tomar partido, ¿no? Es decir, a favor o en contra, es decir, ese tipo de pensamiento y obviamente la cuantificación y la acumulación de datos, digamos, para la mejor gestión, digamos, de las cosas, no para su comprensión, sino para su prevención, etcétera. Es una postura con la cual Adorno estaba discutiendo desde al menos, por decir algo, desde mediados de las décadas de los 50 en adelante, Ujú, Adorno lanza como tal una batalla en la que me da la impresión que batallaba él casi en desproporción numérica, ¿no? Es decir, era él sobre todo contra cuatro o cinco célebres sociólogos alemanes que de hecho consideraban que era inviable la postura teórica de Adorno, digamos, ¿no? Y uno de los puntos centrales es por esta imposibilidad supuesta de definir qué es la sociedad. Es decir, es todo y está en todos lados y no está en ningún lado. Eso lo haría escapar de alguna manera, ¿no? De los parámetros positivistas de pensamiento. Precisamente es algo que hasta cierto punto pareciera intangible, ujú. pero no por ello, o incluso invisible, pero no por ello deja de ser objetivo. Y eso es una cosa muy importante en Adorno, ¿no? Lo objetivo no necesariamente es lo palpable, por así decirlo, ¿no? Y esa distinción también creo que es un aporte muy importante y que comulga bastante bien con varios aspectos de la teoría psicoanalítica, como por ejemplo, no puedes cernir dónde está el inconsciente y sin embargo su existencia es muy objetiva, por así decirlo, ¿no? Más allá de que no sea, por decirlo así, cartografiable, ¿no? Ubicable en un punto. Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que he tratado de decir, este texto me parece es una respuesta mayúscula, me parece, a un debate que Adorno había emprendido desde hacía tiempo atrás con la supremacía del pensamiento positivista lógico dentro de las ciencias humanas y particularmente dentro de la sociología, y viene en un momento en el que su carrera en tanto que sociólogo está en una especie de cenit, por así decirlo, ¿no? Ujú, Adorno es francamente reconocido como un serio pensador de la sociología, ¿no? Eso como contexto. Ahora bien, en efecto, bien podríamos pensar tal vez, ¿no? Que este texto que se llama Sociedad hacia secas también podría haberse nombrado tal vez como concepto de sociedad, ¿no?
pero creo que por algunas razones Adorno se exime, digamos, de nombrar de manera más larga este texto, simplemente Sociedad, ¿no? Sí, Como o he sea, dicho, es un justo texto, nada más sí, si me permite rápido, yo sí, creo sí. ahorita leyendo el texto otra vez, pensando lo que acabas de decir, creo que él nunca le llamaría concepto de sociedad, Ujú, porque creo que hay una forma de interpretar el texto como un intento de explicar que precisamente es imposible conceptualizarlo, no hay un concepto de sociedad. Sin embargo, no por eso la ujú, sociología y por ende para mí también la filosofía, el psicoanálisis puede prescindir de intentar, de captar lo mejor que se puede la sociedad, porque también él comienza, y lo hablamos antes de grabar, el texto literalmente explicando que se trata más bien en esencia de un proceso, es ujú, decir, que en el mejor de los casos podemos visibilizar sus tendencias y leyes de movimiento, pero nunca vamos a llegar a una especie de concepto ahistórico que es de hoy y que va a ser siempre igual. O ujú. sea, creo que sí tienes un buen punto cuando explicaste que también se puede leer este texto como un intento todo el tiempo de contestar críticas positivistas a la teoría crítica que enfatiza tantas veces en la importancia de la sociedad, porque eso sí lo hace una y otra vez, o sea que, como también ya dijiste, hay una preponderancia de lo social sobre el sujeto, y poco a poco eso se hace más evidente, si podríamos decir hasta más opresivo, y por Ujú. eso a él, y creo que tú y yo igual estamos en ese punto, nos parece más urgente hablar de qué carajos es lo social y por ende qué es la sociedad, ¿no? En efecto, sí, como bien has dicho, ¿no? Si bien es cierto que sería falsa conciencia tal vez o derivaría en ello tener un concepto cerrado, por así decirlo, Ujú, de sociedad o terminante, ¿no? No por ello se pueden dejar de capturar, digamos, ciertos momentos, por así decirlo, ¿no? En tanto es una cosa que está en movimiento, digamos, ¿no? Es una cosa que podríamos decir que está viva, ujú, y que da la impresión, de hecho, de que se ha independizado propiamente de la vida de los biológica de los seres humanos, aunque parta de ellos, diga. Eso es uno de los puntos, creo, álgidos del texto de Adorno, es decir, tratar de señalar, y creo que esto lo haría extensivo a esta tradición de pensamiento que es una de las ideas en las que más insistieron constantemente o a partir de las cuales leían diversidad de fenómenos de la vida humana. Esta idea radica en el hecho de que no se trata solamente de una influencia de lo social en la constitución de los sujetos, sino que da la impresión de que cada vez más están formateados de acuerdo a las tendencias sociales, es decir, que esto pone en una crisis sin precedentes la idea de sujeto y de individuo, es decir, una pregunta radical que podríamos extraer de la doctrina de estos autores es verdad, digamos, que existen todavía los sujetos en el sentido de que tienen conciencia de serlo. Es verdad que existen los individuos como tal, ¿no? Para ellos la tendencia social precisamente va señalando una especie de decadencia, una especie, digamos, de extinción de las ujú, facultades propiamente del individuo, precisamente conforme la influencia social se hace más grande. Es decir, que son formados directamente por lo social. Incluso esto pone en crisis la idea de la vida psicológica de los seres humanos como tal, ¿no? En algunos otros textos ellos llegan incluso a decir que el análisis social nos lleva a la idea tal vez de que la psicología abdica de alguna manera, es decir, ¿qué tanto hay de singular en la masa que conforma la humanidad contemporánea, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos más, bueno, en mi experiencia ha sido uno de los puntos más difíciles de poder transmitir, digamos, ¿no? O sea, en qué radica la diferencia, digamos, de esta otredad llamada sociedad en relación a otras teorías? O sea, ¿en dónde está el acento, digamos? Y me parece que ese acento estaría colocado en el hecho de señalar justamente que lo social no es solamente una parte que constituye a las personas, sino que cada vez más es la persona como tal, es decir, está extremadamente socializada. Ahora, habrá que entender
como lo dice Adorno en su texto, ¿no? Que se está refiriendo a la sociedad burguesa en la etapa del capitalismo intensivo y que la ley fundamental de esa sociedad es la ley del intercambio. Es decir, eso es Que algo eso no ha objetivo. cambiado, ¿estamos de acuerdo? Que eso en todo No, caso se ha intensificado. exactamente, ¿no? Se ha agravado en todo caso, Ujú. ¿no? Pero esa es la ley formal, por así decirlo, ¿no? La ley fundamental es que todo aspecto de la vida, incluso de lo no vivo en este planeta, está mediatizado en extremo por la ley del intercambio. Eso es algo, me parece elemental y que evidentemente los positivistas trataban de minimizar en muchos sentidos, ¿no? Sí, o sea, creo que para tratar de comprender si es que eso se puede, textos de teoría crítica en general, creo que es de mucho provecho comprender que, y en Adorno creo que es el caso más ejemplar de esto, que casi todo el tiempo parece moverse en paradojas, que a Ujú, veces yo creo que más bien sería una construcción dialéctica de su argumentación. Sin embargo, creo que a veces se queda en paradojas o que se pueden leer como tales. Sin embargo, yo creo que él piensa de esa manera. O sea, él muchas veces piensa que las cosas en sociedad funcionan por su aparente paradoja y no a pesar de ella. Que ujú. ese tipo de pensamiento un poco contraintuitivo me parece que hoy también casi ya no existe, sino hoy se trata más de silogismos más o menos lógicos o de comprueba tu hipótesis, y en este caso más bien es el ejercicio de circular alrededor del objeto que quiero comprender, y obviamente siempre va a quedar un resto que no puedo explicar o que no puedo visibilizar, pero no por eso yo creo que se acerca Ujú, menos a lo que intenta explicar. Y en este caso, como dijiste, o sea, la sociedad es por un lado algo que ya predomina sobre los sujetos, pero al mismo tiempo también tiene, y creo que ya es en la página 2, una partecita en la que también explica que estamos hablando de algo funcional, es ujú, decir, que requiere de una u otra forma la participación, no de todos, porque eso creo que sería una mentira, pero por lo menos de la mayoría. O sea, de una u otra forma, mantenemos esto a flote mediante nuestra participación. Y luego creo que para mí, o eso es como, no sé cómo lo veas tú, lo principal del texto, como la tarea, entre comillas, es cómo logramos visibilizar, o me gusta más, que aparezca la dimensión social donde la gente no la ve. Y ujú, pone él ahí claro. nada más un ejemplo, el pleito que existe, y eso sigue hasta la fecha, entre el empleador y el empleado, que no es nada más algo que es reducible al espacio en el que se lleva a cabo, que sería una oficina de trabajo, sino que ahí estamos ante un hecho que tiene que ver con nosotros como sociedad, es decir, que estamos ante una relación social. Y eso para mí sería como la magia, si quieres así, de los textos de teoría crítica, es que logra despertar casi como un hongo de la tierra los aspectos sociales donde la mayoría de la Ujú, gente ya no es capaz de ujú. percibirlos y los reduce a aspectos que tienen que ver con una especie de antropología eterna o con el mindset o con mala suerte o ya cada quien busca su propia justificación, pero ya no lo piensan al nivel, como también ya dijiste, de la estructura objetiva. Coincido que uno de los puntos, y tal vez ampliando un poco la pregunta que me haces de cómo fue que llegué y cómo fue que me atrapó, digamos, la teoría crítica, ha sido precisamente eso, es decir, cómo en fenómenos que debido a la división del trabajo trasladada Ujú, a el pensamiento intelectual universitario que compartimenta, ¿no? Es decir, este es el campo de la sociedad, esta psicología, esta es antropología, esta es literatura, es decir, son fronteras francamente falsas, digamos, y de hecho tienen mucho de ideológicas, ¿no? Entonces, precisamente creo que el trabajo de estos autores radica mucho en encontrar la vinculación, digamos, ¿no? En ujú, romper incluso esas fronteras férreamente marcadas y exigidas, de hecho, cada vez más en la academia. Yo, dónde, por ejemplo, me ha permitido, o en qué sentidos trato de reflexionar de este impacto, este determinismo extremo cada vez más de lo social en la constitución de nuestra existencia, digamos, por ejemplo, en el famoso fenómeno
del narcisismo, ¿no? Que hoy ha adquirido una popularidad verdaderamente grande. Hay todo tipo de literatura al respecto, incluso ya ha permeado el habla coloquial y popular, ¿no? Ujú, Etcétera, ¿no? Bueno, ese fenómeno, en efecto, me parece, no se puede alcanzar a explicar cabalmente si no lo sometemos a una lectura sociológica. Es decir, si bien el narcisismo es un fenómeno, por así decirlo, psicológico y se trata de explicar desde allí, y en efecto se puede explicar desde allí, no precisamente la causa del ascenso del narcisismo está en las personas, sino en la estructura en la que ellas advienen. Y eso es un asunto social, digamos, ¿no? Como tal. Entonces, a veces ocurre, digamos, ¿no? Que se exonera incluso a la crítica de la sociedad, achacándole las posibilidades de compostura de su narcisismo a los sujetos, a su voluntad o a su ser psicológico, por así decirlo, ¿no? El asunto es que va más allá, digamos, ¿no? De las, por así llamarlas, de las causas meramente psicológicas. Es decir, no es que no se impacte lo psicológico como tal, pero la explicación, digamos, de esos fenómenos propiamente psicológicos me parece que cojean si no son sometidas dialécticamente a un diálogo, digamos, o a una crítica de lo social. En otros términos, y esto es algo reiterativamente señalado por Adorno sobre todo, pero también por Horkheimer, hay una preponderancia de lo social sobre lo psicológico, lo ujú, cual no quiere decir que lo psicológico no tenga interés o sea de menor interés teórico, simplemente que no ocupan la misma posición, están en correlación, están en dialéctica, digamos, ¿no? Pero, por decirlo de otra manera, o parafraseando un poco a Adorno, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez más, menos aspectos de tu vida singular los determinas por tu propia voluntad o por tu propia psicología, sino que están más bien extremadamente determinados por la función social que te toca desempeñar, digamos, dentro de este todo, digamos, ¿no? Es decir, eso pone en seria crisis, digamos, la idea de singularidad, ¿no? Y creo que ha sido uno de los puntos en los que ha vuelto un poco antipáticos a estos autores en relación a otras posturas más optimistas, digamos, ¿no? En el sentido de que depende de la persona, depende de su voluntad, ujú. depende de que le eche ganas, depende de que trabaje en sí misma, etcétera, ¿no? Ese tipo de discursos, pues más bien están allí para encubrir la verdad, y la verdad es que gran parte de nuestra vida unitaria, por así decirlo, está determinada al extremo por ciertos procesos de los cuales no necesariamente podemos tener una conciencia inmediata de alguna manera, ¿no? Y es impactante hasta qué grado está este determinismo, digamos, ¿no? Creo que es algo en lo que insistieron constantemente, digamos, en señalar ese pequeño punto, pero que marca una diferencia muy notable en los desarrollos teóricos que se puedan hacer, etcétera. Sí, y justo sobre eso ya establecimos que entonces si hablamos de sociedad, estamos ante algo que contiene un carácter procesual, luego que es algo funcional, y luego, como ha dicho Gibran, con énfasis, como también el texto lo establece, perdón, que tiene también mucho que ver con la relación dialéctica entre nosotros como sujetos y el sistema objetivo en el que estamos. Y luego ya en la parte final del texto, que ahí quiero ir en algunos instantes, también luego habla de cómo tendencias objetivas ya son asumidas como sentido común en el interior de los sujetos. Es decir, que ahí ya vemos cómo lo objetivo, socialmente hablando, se convierte en psicológico para los humanos. Y ahí ya estamos en un mundo muy complicado porque entonces ya los sujetos lo experimentan como algo real. Que claro, Ujú. que sería para mí una conciencia ideológicamente mistificada, sin embargo, en la experiencia de los sujetos es real, pero también te quería compartir un audio que leí y grabé Ujú. antes de grabar, que tiene que ver con otra cosa que creo que también ha estado implícito en todo lo que hemos hablado, que tiene que ver entonces con el concepto de totalidad. Adorno asume una dinámica especial como definición más precisa del concepto de sociedad. La totalidad en la que vivimos y que podemos sentir a cada paso y en cada una de nuestras acciones sociales
no está condicionada por una unión tan directa que nos englobe a todos, sino que está condicionada precisamente por el hecho de que estamos esencialmente separados unos de otros, como sucede a través de la relación abstracta del intercambio. La totalidad no describe la acción solidaria de la sociedad en su conjunto, sino que se refiere a los intereses antagónicos de los individuos en la sociedad del intercambio. Que creo que con esta cita se agrupan por lo menos dos elementos también principales de la teoría crítica, que es por un lado el ente marxista, es decir, de la importancia de la economía, y por el otro, también todo el tiempo yo creo que hay ahí cierto, o sea, hay una parte de Hegel, creo que en el texto, cuando él habla del concepto de la mediación, porque Ujú, dice que lo que pasa hoy en día es que lo mediado es asumido y percibido como inmediato. Es decir, que se pierde la capacidad de vislumbrar lo mediado socialmente y más bien entonces se asume que es una especie de naturaleza dada y ya no se entiende que hay ahí un, como diría Hegel, proceso de mediación. Y creo que esas dos cosas están en casi todas las frases de este texto que hablamos el ujú, día de hoy. Y ya nada más lo último para darte la palabra. ujú, Yo creo que también es importante señalar que hay ahí para mí una implícita crítica al Estado y a la sociedad y su poder sobre el individuo, si es que existe, porque pone ahí también que los sujetos experimentamos la fuerza de la sociedad como cohesión, es decir, como ujú, algo que nos oprime, que nos obliga. Y para dar un ejemplo muy actual, se puede ver eso en el caso de Ucrania, que como todo mundo sabe están en guerra contra Rusia, y ya desde varios meses el Estado de Ucrania está literalmente cazando a los hombres porque los tienen que ya obligar a ir a luchar por su país aunque ellos no quieran. Eso para mí es un ejemplo claro de cómo ahí, aunque tú tengas el mindset y te asumas como no parte de la sociedad y seas feliz contigo mismo y busques el cambio en ti mismo, ahí vemos que llega un punto donde el principio de realidad te obliga a que mueras por tu patria en la frontera. Y creo que ese es un ejemplo de, se ve sobre cómo a veces lo vemos como en estos casos de manera violenta oprime lo objetive a, en este caso, sujetos individuales. ujú. En efecto, es decir, en el texto, como bien has dicho, esta idea aparece dicha de varias maneras, nunca iguales, sino equivalentes necesariamente, sino que se agregan algunos aspectos. Por ejemplo, lo dice tal cual como lo mencionabas, Adorno, dice la sociedad como mecanismo coercitivo colectivo, ¿no? Ujú, Ya no es solamente como un mecanismo, digamos, que aliena, pero que promueve también la separación, sino como diría él en algún otro momento, es alienación sobre alienación. Es decir, el momento de la separación falta o cada vez da la impresión justamente de que falta más y eso está correlacionado con el ascenso del narcisismo, por supuesto, ¿no? Como tal, y este proceso, digamos, ¿no? Nos hablaría de una especie de otredad absoluta, digamos, ujú, asfixiante incluso, ¿no? En algún otro momento Adorno habla de una red tupida que da la impresión, digamos, de que no hay espacio de salida, de que todo está extremadamente determinado, está extremadamente condicionado, digamos, ¿no? Hay una parte que a mí me gustaría también traer a colación, justamente porque habla precisamente de esta crisis del individuo en el sentido de extinción como tal. Eh, de las cualidades que históricamente han sido asociadas o que han definido lo que se entiende por individualidad, que no individualismo, no es ujú, lo mismo. Dice Adorno, dice, los seres humanos poseen roles dentro de una interconexión estructural de la sociedad que los adiestra para la pura autoconservación y les niega a la vez la conservación del propio yo, el principio de identidad que todo lo domina la comparabilidad abstracta de su labor social los empuja hasta el aniquilamiento de su identidad, ¿no? ujú.
Es decir, en esta frase, por ejemplo, aparece justamente un gran problema, digamos, incluso desde el punto de vista psicoanalítico o de la clínica, digamos, o sea, cómo es posible que convivan en la misma persona una defensa férrea de su identidad, una yocracia, ¿no? Cada vez más sólida, digamos, en los sujetos, y eso convive con una especie de debilidad interior, intelectual incluso y hasta afectiva. Es decir, como hay esta especie de disparidad rara, pero que está de alguna manera unificada, es decir, una especie de sensibilidad extrema a la crítica, por ejemplo, Ujú, conviviendo con una identidad que se presente incluso con alambre de púas, sea la que sea, se diga de izquierdas o de derechas, es ujú, decir, estamos hablando de una misma posición de intransigencia, digamos, ¿no? Ante la otredad, ¿no? Eso, es decir, la inflación de la identidad no necesariamente supone la existencia de un individuo, justamente, y eso es uno de los temas que a veces no se distinguen muy bien o que es también de difícil transmisión, porque tiene que ver mucho con el lenguaje que ellos utilizaban o con el sentido específico que le daban a las palabras, digamos, ¿no? Es decir, el yo empírico de las personas constantemente se ve frustrado y sin embargo, a nivel del fenómeno, vemos una actitud que, como diría, por ejemplo, Rita Segato, una actitud de dueño, de dueñista, cada vez más difundida en las personas, una ujú, especie de autosuficiencia más o menos falsa y que evidentemente debe de estar correlacionada con la impotencia social, es decir, la inflamación de la identidad, el resguardo en el narcisismo está conectado directamente con la impotencia que el sujeto individual tiene en relación al aparato social. Es una especie de compensación, por así decirlo. En otro momento lo dice todavía más claro, tal vez Adorno, porque cuando dice casi todo el mundo puede experimentar en sí que su existencia social a duras penas la determina por propia iniciativa, y eso lo decía en el 65, sino que tiene que buscar huecos, puestos libres, jobs, ser emprendedor, ser freelancer, que le garanticen la subsistencia sin considerar lo que se le presenta ante sus ojos como su propio destino humano, si es que aún sigue teniendo idea de algo así, podríamos decir de alguien singular verdaderamente. Dice, esto lo expresa el concepto de adaptación, importado de la biología y aplicado normativamente a las denominadas ciencias del hombre, en el fondo social darwinistas y por ello ideología, es decir, la reducción cada vez más de la vida a la autoconservación. Ya no se trata de la ujú. buena vida o de la realización de mis facultades singulares o cualitativas en tanto que sujeto, eh, el cultivo de una forma específica de ser, sino que, para decirlo de otra manera, da la impresión de lo que están diciendo es que los seres humanos cada vez son más producidos en línea. No hay tal, o parece que hay una crisis profunda de encontrarse con personas verdaderamente genuinas en ese sentido, digamos, ¿no? Y esto habría que asociarlo con la idea de autonomía, de mayoría de edad, ¿no? Que señalaba Kant en su momento, es decir, la extrema socialización parece reproducir a gran escala la minoría de edad en el sentido de la imposibilidad de que haya un sujeto verdaderamente singular allí, ¿no? Y esto precisamente motivado por esta lógica social determinada por el aspecto económico monetario particularmente, ¿no? Entonces, en estas citas creo que podría uno entender o acercarse un poco al espíritu de este texto, pero en buena medida a lo que fue la enseñanza, digamos, de estos autores. Porque también al mismo tiempo yo creo que es importante resaltar que, digamos, eso que tú dijiste, el término de sociedad burguesa, que sería un fenómeno específico del siglo XX, quizás finales del XIX, pero yo diría más el siglo XX, y sigue hasta la fecha, aunque ya no es lo mismo. Creo que estamos hablando aquí entonces de un término que se ha usado para describir las relaciones sociales que las personas realizan mediante, como también ya dijimos, la práctica del intercambio, que es universal en todo el mundo, aunque no nos guste, pero así funciona. Esa, digamos, despersonalización al mismo tiempo también permite o abrió
mejor dicho, una esfera de libertad. O sea, porque eso también está de forma implícito en el texto. O sea, que ninguno de los autores de la Escuela de Frankfurt anhela un mundo premoderno o un mundo previo a la sociedad que ellos están criticando, sino ellos analizan las contradicciones y en todo caso siempre muestran ciertas ventanas de emancipación que no se aprovechan, pero que están ahí dentro de lo que existe. Creo que eso también es un punto que importa mucho porque la mayoría de las teorías críticas que hoy en día se llaman así, hablan de un mundo postmoderno, es decir, que ya no ven nada dentro de lo que existe, o peor aún, que me dan más miedo, son los que hablan o romantizan desde mi punto de vista un mundo comunitario, orgánico, auténtico, que también, digamos, podrían compartir algunas críticas del texto del que hablamos el día de hoy, sino yo creo que estamos aquí hablando de nuevas esferas de libertad de los sujetos, pero que al mismo tiempo también llevan a un proceso de enajenación que se tendría que, no se ha realizado y puede que nunca pase, pero digamos que dialécticamente que superar para ir a un estado que sea mejor que el que estaba antes, pero que no implique en ningún caso y nunca una regresión a un estado previo. O sea, creo que eso también es algo que si bien en este texto no lo hace de forma explícita, creo que de manera implícita sí muestra que más bien esta experiencia y capacidad y posibilidad de hablar como algo así como sociedad, también nos abre, en teoría, nuevos espacios de emancipación. Que no se usen ya es otra cosa, pero están ahí y no estuviesen ahí si no hubiéramos entrado a ese proceso de socialización. Nada más para mí era un punto ahí importante Sí, de resaltar. sí, es muy verdad, muy en correlación a cuando señalan cómo el ascenso de la clase burguesa no pudo haberse dado sin la conciencia de autonomía, sin el concepto de individuo, pero paulatinamente, digamos, ya en el poder, por así decirlo, y en su desarrollo, más bien resulta Ujú. antagónico seguir fomentando esa individualidad, precisamente de la que, sin embargo, surge la legitimidad incluso del derrocamiento del poder previo, digamos, ¿no? Pero como si ah, Lacan en algún punto dice, sí, la Ilustración decía luz, luz, pero no tanta, no tanta luz. ¿No? No vaya a ser demasiada luz, Ándale. ¿no? En algún momento lo dice Lacan, y hablando del psicoanálisis, creo que para ellos, justamente uno de los lugares, una de las cosas, digamos, que no pudieron haber sido inventadas si no es a partir de este contexto individual burgués, es justamente el psicoanálisis, como una posibilidad precisamente, ¿no? De conciencia, digamos, de este extremo determinismo cada vez tan poderoso, digamos, ¿no? Y casi desde este punto de vista, yo incluso te podría decir que en buena medida las curas, digamos, que trato de emprender con los pacientes, podría decirlo que tienen por intención que tengan conciencia social. A lo mejor eso va a sonar a que tengan conciencia de que hay pobres. No, no, me refiero a conciencia de hasta qué grado, digamos, ¿no? La dinámica social, el funcionamiento de lo social determina sus síntomas, sus Ujú. sufrimientos, sus imposibilidades, sus inhibiciones, sus angustias, etcétera. Es decir, esas cosas impactan psicológicamente, pero no necesariamente se explican del todo psicológicamente, ¿no? Hay condiciones, digamos, que promocionan esa angustia, esa inhibición, esa imposibilidad de hacer match con el otro. No tiene que ver necesariamente con la individualidad, digamos, de la persona y porque no ha cultivado sus áreas de oportunidad y estas cosas, sino que la cosa va más allá, digamos, de ellos, ¿no? Y tener conciencia de ello me parece que resulta que tiene un cierto aspecto curativo, si bien no necesariamente por tener conciencia de ello va a cambiar, pero me parece que otorga posibilidades de inventar algo diferente en cuanto a la vida, digamos, que nos es asignada, ¿no? Es decir, tratar de fracturar los muros de la segunda naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tratar de observar, digamos, que esto que parece dado per se y caído del cielo tiene toda una historia, digamos, y que ha determinado el curso de las vidas en extremo, digamos, ¿no? No solo en un aspecto,
sino en aspectos, digamos, tan internos, digamos, o tan profundos como la vida emocional de las personas, por ejemplo, ¿no? No son una mera reacción psicológica o como si la psicología fuera una especie de reserva aislada, digamos, ¿no? En otros términos, hay gente que dice, bueno, lo que alguien es 50% psicología y 50% sociedad, ¿no? Bueno, lo que yo encuentro en los autores de la teoría crítica es que es más bien, el porcentaje es mucho más elevado en relación a lo social, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo psicológico pase a no resultar de importancia, digamos, ¿no? En la posible crítica de la existencia, sino incluso todo lo contrario, a partir de eso, a partir del caso por caso, como ellos mismos lo vieron en Freud, como Freud, mientras más profundamente iba en lo psicológico, más brotaba lo social. Digamos, más era manifiesto, digamos, el impacto social a medida que a mayor profundidad iba en lo psicológico, ¿no? Hace brotar ese momento, ¿no? A pesar de sus intenciones, ¿no? No era sociólogo Freud ni tenía la Sí, no. intención de serlo, ¿no? Sí, justo sobre En eso hay fin, una sí. cita específicamente en el texto que también grabé antes del programa. Y a ver Ujú, si la escuchamos porque creo que sirve muy bien para sí. complementar lo que acabas de describir. Las personas son el triunfo de la integración. Se identifican con lo que les sucede hasta en su comportamiento más íntimo. El proceso se ve alimentado por el hecho de que las personas deben su vida a lo que al mismo tiempo les hace daño. La ocupación afectiva de la tecnología, el atractivo masivo del deporte y la fetichización de los bienes de consumo son síntomas de esta tendencia. El cemento con el que antaño actuaban las ideologías se ha filtrado, por un lado, en las circunstancias prepotentes como tales y, por otro, en la constitución psicológica de las personas. Por eso es de agradecer la constatación de que la creciente renuncia a los impulsos no se corresponde en absoluto con la compensación de asumirlos para que los impulsos reprimidos se rebelen. La socialización produce el potencial de su propia destrucción, no solo en el ámbito objetivo, sino también en el subjetivo. Y creo que con esa cita queda muy bien claro Ujú, que no se trata de dos cosas que se complementan o que uno es el 80%, el otro el 20, el 30, el 70, sino que es una especie, yo más bien diría, de condicionamiento mutuo, que todo el tiempo son fuerzas que se encuentran y que es muy difícil y para mí ni siquiera tiene caso tratar entonces de destilar fuerzas quizás inherentes a nosotros como humanos, por ende hay históricas y que por lo tanto siempre estarían ahí independientemente de la sociedad, sino más bien lo interesante para mí sería siempre comprender cómo las fuerzas objetivas de la sociedad tienen influencia sobre la construcción de carácter, es decir, sobre el, entre comillas, interior de los sujetos y cómo entonces es un poco simplificado, pero creo que ahí está una semilla muy importante, cómo querramos o no, somos expresiones en nuestras formas de ser, en lo que queremos, en lo que anhelamos, de tendencias que tienen que ver con todo menos que con algo interior. O sea, eso para mí sería lo importante. Que luego ya ujú, hay patologías y hay cosas que quizás no vienen del exterior, entre comillas, eso ya sería otra discusión. Pero creo que para lo interesante a nivel sociológico y filosófico sería más bien cómo nosotros y de qué forma somos expresiones de cosas que asumimos que son nuestras, como por ejemplo que amo viajar, que amo comprar, que amo consumir, cuando realmente si te pones a pensar un poco, ujú. pues tiene que ver absolutamente nada con algo interior, sino más bien como algo de afuera se convierte en sentido común para el interior de los sujetos. Ujú, exacto, es decir, una extrema identificación con lo dado, ¿no? Que es Exactamente, sí. equivalente a la clausura del individuo, ¿no? Es decir, no hay Sí, distancia, digamos, ¿no? Incluso, otra vez volviendo en términos psicoanalíticos, se me da la impresión de que la forma en la que describen la tendencia de los sociales
muy semejante a la idea de una otredad sin falta, digamos, no castrada, es decir, Ujú. absoluta, en el sentido de que tiene un peso abrumador y total, totalizante, digamos, sobre los sujetos. De hecho, hay unas citas previas, digamos, a esto que has dicho que has leído, que viene al final del texto, cuando dice Adorno, digamos, ¿no? Que la vida que las personas, digamos, sentimos que poseemos, digamos, ¿no? Y que es algo de lo más real, es decir, lo que es mío, por así decirlo, en gran medida nos viene adjudicado desde arriba, dice, ¿no? Es lo que estabas diciendo, ¿no? Esto que yo considero que es mi propia forma de ser, el gran cuestionamiento es en todo caso cómo te hiciste de esa forma de ser, Ujú. digamos, porque da la impresión de ser elecciones forzadas que han pasado al olvido el hecho de que han sido forzadas. Y entonces se instalan como naturales, ¿no? Como segunda naturaleza, es decir, un extremo proceso identificatorio sin posibilidad de separación. Eso es verdaderamente alarmante en varios sentidos y en buena medida trataron de machacar, digamos, este punto una y otra vez estos autores, ¿no? Y también señalar justamente, como lo dicen en el propio texto, ¿no? Que la vida, digamos, contemporánea, que la propia dinámica social impide precisamente cada vez más a los sujetos este tipo de cuestionamientos, digamos, ¿no? Hay una parte donde dicen los sujetos se ven impedidos de una forma tan automática como planificada a saberse como sujetos, a notar su sujeción, digamos. La consideran como que así es la vida, es lo que es, Ujú. por el solo hecho de que existe, ratifican que es así y que así debe de ser. Dice, la oferta de mercancías que los desborda contribuye a ello del mismo modo que la industria cultural y los numerosísimos mecanismos directos e indirectos de control intelectual. Esto es muy importante, me parece, porque viene a tratar de señalar por qué el interés de estos autores en la llamada industria cultural, que a mi modo de ver ha sido visto con poca profundidad generalmente cuando se Ujú. habla de, Adorno odiaba el jazz. No, no es tan simplón, digamos, lo que tratan de señalar, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Sino en el hecho de que la industria cultural funciona como una propaganda del mundo tal y como es, digamos, ¿no? Incluso lo llegan a pensar como una mega propaganda. Es Ujú. decir, ratifica y reitera que el mundo es como es, lo cual impide la posibilidad de la fantasía o de la imaginación de otros mundos, ¿no? En ese sentido es que la industria cultural es propaganda como tal, ¿no? Es decir, y por lo tanto es manipulación que está justamente al servicio no precisamente del cuestionamiento del sentido de la vida, sino a la constatación de que la vida tiene estos sentidos, digamos, ¿no? Por así decirlo. Es decir, me parece que este tipo de textos a mí al menos me han llevado a preguntarme por el sentido de las cosas que hacemos, de todo. Es decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago el otro? ¿Por qué he visto de tal manera? Es decir, eso que es dado naturalmente y es vivido de manera como muy fluida, por así decirlo, a partir de este tipo de textos, digamos, las cosas se empiezan a enrarecer, por así decirlo, lo cual tiene su dosis de angustia, digamos, ¿no? Pero tiene la posibilidad, digamos, de ejercer una cierta distancia, donde según ellos habitan las posibilidades de autonomía, bueno, según ellos y según la tradición filosófica, ¿no? Ilustrada. Es decir, no es propiamente algo que ellos vinieron a decir por la primera vez, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, que la sociedad necesite duplicarse constantemente, como por ejemplo a través del fenómeno de la moda, a través de la realización una y otra vez de la misma historia, digamos, de aventuras, etcétera, no es ocioso, no es mero entretenimiento, sino que es más bien pedagógicamente aleccionador. Eso mantiene en el sentido dado a los sujetos, para que no se cuestionen de que ese sentido dado podría ser de otra manera, digamos, ¿no? Y en todo caso, de cuál es su colaboración en la situación social que por otro lado se puede padecer, digamos, ¿no? Distan varios clavos. O sea, el primero, que nada más creo que lo pone una vez en el texto, que es la palabra de industria cultural. O Ujú, sea, y creo que como ujú, bien dijiste, así en síntesis, yo diría que lo que se logra con la industria
cultural que además es mucho más grande y abarca a mucho más cosas que en la época de Adorno. O sea, estamos hablando Claro. hoy que se ven las mismas, a mí que me gusta mucho el cine y aquí en el canal hemos ya visto y hablado de muchas películas. Se ve básicamente lo mismo aquí que en China y en Alemania y en Francia. Y eso en la época de, pues ya tiene 60 años, todavía no era así, o por lo menos Ujú. no a ese grado. No había Entonces, internet, ¿no? no había Ahí no. internet, ándale, por ejemplo, exacto. Y creo que lo que une todo la crítica a la industria cultural es que castra de alguna forma la posibilidad de la negación de lo existente. Eso en síntesis Ujú. servía para eso. Que como bien Sí, dijiste, sí. como lo único que hace es duplicar lo que ya existe, se le niega a la gente la posibilidad de decir es que todo también podría ser de otra manera. Que eso Ujú. tiene que ver con lo otro que yo creo que en el texto él le llama identificación con lo que existe. Sin embargo, yo creo que eso no le hace justicia al 100%, porque yo le llamaría más bien un proceso forzoso, porque como bien dijiste hace algunos minutos, que no es de que nos pregunten y si quieres bien y si no también está bien, ahí te va tu sueldo para que no te mueras de hambre, sino tú tienes que buscarte el lugar para que vendas tu fuerza de trabajo a menos que seas dueño de algún medio de producción, pero ese es el 1% o menos. Y por lo tanto, si no te quieres morir de hambre, estás forzosamente obligado a participar y creo que eso lleva de manera casi inevitable al proceso entonces más bien de adaptación y Ujú. entonces poco a poco se atrofia o muere todo lo subjetivo que quizás todavía había en uno mismo, te observas a ti mismo y te asumes a ti mismo como objeto en vez de sujeto, y creo que eso lleva entonces a una especie de, o así le llamaría yo, ceguera ante los antagonismos que tienes enfrente, que tienen que ver con lo objetivo, pero que ya no eres capaz de ver porque ya te consideras a ti mismo como objeto. Pero creo que ahí no hay Ujú. una, porque yo me rehúso un poco a lo de identificación, porque eso implica para mí que todavía hubiese quizás la apertura para tener una opción, como si tuviésemos la opción, a ver, ¿me quiero identificar o no? Y creo que es mucho más triste que eso. La mayoría no Ujú. tenemos esa opción, sino te adaptas o No. te adaptas. Y Sí. luego lo único que queda entonces, y eso ya es lo último para darte la palabra, es que tengamos, que como creo que nos invita el texto, esta especie de extrañeza sociológica de abstraernos de nosotros mismos y de entonces extrañarnos de lo que estamos viendo, de lo que está enfrente de manera inmediata, y de esa manera yo creo que podemos salir un poco, por lo menos a un nivel analítico del proceso de enajenación, y con eso creo que podemos criticar lo que existe y estamos por lo menos a nivel teórico en la posibilidad de que cambie lo que tenemos hoy en día. Sí, a ver, sí. O sea, me haces pensar varias cosas. Una, por ejemplo, que este mismo podcast puede resultar en ser parte, ¿no? De la industria cultural a pesar de nuestras intenciones, por el De propio acuerdo, sí. esquema, porque puede ser un programa más dentro de muchísimos que se hacen, etcétera, y porque eso merma, digamos, ¿no? El contenido posible que pueda tener, ¿no? Eso creo que señala o dimensiona a qué se refieren con industria cultural. No solamente radica en la buena voluntad o en la voluntad crítica del contenido de X producto, sino que la propia estructura juega de esa manera, digamos, ¿no? Ujú, Promocionando incluso aquello a lo que va en contra, digamos, ¿no? En este caso, el ujú, contenido. Ahora bien, en el asunto de la identificación, yo, o sea, te entiendo lo que me dices, pero yo igual solo señalaría, lo cual abriría tal vez la posibilidad de seguirlo debatiendo, el, eh, que la identificación en el sentido psicoanalítico es algo que produce que el sujeto quede atrapado, es decir, no necesariamente es un proceso consciente, digamos, ¿no? Sino que, y no es tanto, o no implica la idea de elección o de posibilidad de elección, sino más bien la idea de quedar absorbido, digamos, por lo otro. ujú, En ese sentido es que lo pienso como identificación extrema, digamos, ¿no? Incluso, o lo podría llamar así, en el sentido de que es
un atrapamiento, digamos, cada vez más temprano de las existencias que rápidamente los incluye en la dinámica social, digamos que el momento de distancia, y eso tiene que ver con la famosa decadencia de la función paterna, que tenía dentro de sus posibilidades funcionar como una especie de amortiguador o de filtro, que retardaba incluso la adaptación de los sujetos a lo social en el mejor de los casos. Al no existir más esa barrera, la adaptación es inmediata, digamos, ya no hay intermediarios, por así decirlo, ¿no? Sino que es una mediatización extrema, por así Ujú. llamarlo. Es lo que ellos llaman integración, digamos, ¿no? También, o que también puede tal vez entenderse como adaptación total, etcétera, ¿no? Es decir, es todo un tema muy interesante el que está brotando a través del concepto de identificación, ¿no? Ahora bien, en lo que tú decías también de lo de sujeto y objeto, creo, o yo también podría decir que hoy en día se nota que en todos lados se oferta y casi diríamos que se exige el ser uno mismo, ¿no? El construirse a Mm, sí mismo, ujú. el encontrar su propia forma de ser, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, una especie de apelo hiperbólico a la individualidad y que para mí en contraste más bien trata de encubrir la total ausencia de esa posibilidad real. Es decir, que creo que es lo que estos discursos encubren es que las personas son ante todo objetos del funcionamiento social y se trata más bien de incentivar que no, que son únicos, que son irrepetibles, que son, que tienen una forma específica de ser, etcétera. Todo este auge de diferente tipo de terapéuticas y de búsquedas de la genuinidad o de lo genuino, digamos, de las personas, me parece que son una respuesta sintomática a la objetividad social, precisamente, ¿no? Es decir, mientras más se nos dice que todo depende de nosotros, es porque menos depende de nosotros, ¿no? Mientras más te ven en experiencias, es porque es lo que menos hay, la Eh, posibilidad, digamos, realmente de hacer ello, ¿no? Mientras más se nos dice que tenemos posibilidades abiertas de conectar con el otro, es porque menos posibilidades reales hay de conectar con el otro, ¿no? Es decir, eh, eso me parece muy interesante de la forma en la que leen nuestro tiempo y creo, insisto, y creo que se va notando en lo que vamos hablando, que por ideas de este tipo es que han sido francamente segregados estos autores. No son, al menos no en principio, no son autores optimistas, digamos, ¿no? No son autores que causen placer, por así decirlo. Y creo que en función de ello es que pues, suelen ser repelidos, ¿no? Es como suele ocurrir que a las personas les parece radical, exagerado, demasiado lúgubre, demasiado pesimistas, ¿no? El tipo de reflexiones a las que ellos llegan, como si fuese culpa de ellos y no de la circunstancia social, digamos, ¿no? Como si el culpable de esto fueran ellos, por decirlo, y no la forma en la que funciona el ujú. sistema, digamos, ¿no? Sí, es un fenómeno de personalización, ¿no? Que ellos trabajaron mucho y que creo que ha estado todo el tiempo en lo que hemos estado dialogando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Nada más, digo, yo ya casi nada más tengo dos o tres cosas que compartir. Ok. Lo que dijiste de identificación, comprendo lo que dices y como también señalas, es un debate muy complicado y creo que no hay forma de aclararlo al 100%. Lo único que yo diría, o más bien es una pregunta, ni siquiera tanto es que vaya yo a afirmar algo, es que si no hay ya hoy, que quizás lleva 20 o 30 años, una nueva forma, nueva entre comillas, forma de socialización que se identifica a través de la aparente Ujú, desidentificación con lo que existe. ujú, O sea, que es ujú, algo que Zizek también, como bien sabes y saben la gente que nos ve y escucha, pues también viene del psicoanálisis. Y entonces lo que él dice es que hay una nueva forma que él describe como distanciamiento cínico con lo que existe, pero no por eso estás menos inmerso o como tú dirías, ujú, menos atrapado, sino que ujú, incluso más. ujú, O sea, eso creo que hablaría, y lo digo, más a favor de lo que tú dices y no tanto ujú, lo que yo digo. Sin embargo, sí me parece que, digamos, la precariedad, sobre todo, me parece todavía mucho peor que en la época de Adorno, más que nada en Alemania de ese entonces. O sea, ujú, desde la época neoliberal,
pues estamos hablando de que la mayoría de la gente tiene sueldos de muertos de hambre, no tiene perspectiva, puedes tener el posgrado en no sé dónde y aún así no alcanzas un buen trabajo. O sea, creo que eso sí me parece una precondición que creo que hace aún mucho más difícil que la gente pueda tomar el paso de distanciarse con lo que está pasando. Y luego puede que pase lo que tú dices, eso sí es cierto, pero creo que estaremos mucho más cerca de por lo menos la condición de posibilidad que más gente se pueda extrañar con lo que tiene enfrente si las condiciones materiales económicas no fuesen tan brutales para la mayoría como son hoy en día. O sea, creo que eso sí es algo que está peor que en la época del texto y que creo que por eso obliga a la gente aún más de que desde la carrera que estudian, tú y yo lo hemos hablado, o sea, la gran mayoría de la gente, a partir de los 15 años, la única pregunta que se hace, ¿qué tengo que estudiar para que no me muera de hambre? Pero eso no es una elección porque ellos ya en ese entonces quieran ser emprendedores o porque piensen que el mundo es así porque no hay de otra, una elección forzada. Es una elección absolutamente forzada y a partir de ahí se genera todo el proceso de identificación que acaba en lo que hablamos hoy en día. Pero sí me parece algo que se tiene que meter cuando se analiza este tema. Y el tema creo que es lo que, por ejemplo, la susodicha industria cultural otorga, digamos, para el mantenimiento de lo mismo, es la omisión de esa obligatoriedad, digamos, ¿no? Es decir, correcto, sí. Yo elijo, pero elijo en función de unas reglas del juego que no elijo yo, que no pongo yo, que incluso son adversas a mi ser individual en muchos sentidos, que las padezco, digamos, pero dentro de este esquema tienes que escoger una posibilidad de adaptarte a ello, ¿no? Pero el momento de coerción, digamos, suele ser muy insoportable observarlo de frente, porque pone en crisis todo lo que uno es o dice ser, ¿no? Es decir, qué tan genuino y realmente lo que soy es lo que soy, por así decirlo, ¿no? Y tal vez, y en análisis es muy palpable cómo los sujetos podemos observar que puedes caer en cuenta de que nada de lo que dices ser es tuyo realmente, ¿no? Pero, y creo que lo que ellos señalan es que esta lógica se ha extrapolado a unos niveles que anteriormente no eran tocados de esa manera, ¿no? Es decir, que están metidos en el interior, en todo aspecto, digamos, de la vida de los seres humanos, lo cual evidentemente produce un impacto emocional muy fuerte. Y creo, insisto, creo que eso es una de las cosas que produce la lectura de estos textos y que muchas veces la reacción es de rechazo precisamente, ¿no? Son amenazantes, me parece, estos textos, porque vienen a cuestionar una serie de certezas que se dan por sentado, que se dan como segunda naturaleza, como has mencionado, y que vienen a cuestionar de manera muy radical, digamos, la existencia de las personas, ¿no? Todo aquello que creen que eligen por sí o que elegimos por nosotros mismos, ¿qué tal si no es ni siquiera una elección? ¿Qué tal si no había más que esa posibilidad, digamos, ¿no? Y esto como yo también lo he contado, te lo he platicado muchas veces, esto para mí ha venido a cuestionar de manera muy interesante los fines de un análisis, por ejemplo. Es decir, porque tal vez, aunque muchos analistas van al menos en el discurso en contra de ello, pero en la práctica yo no sé, sino muchas veces el análisis francamente es adaptativo, pero ¿adaptativo a qué? Digamos, ¿no? Es el hecho de que a la persona le vaya mejor en esta sociedad, ok, a nivel individual puede ser muy satisfactorio, pero cuando tú ves the whole picture, digamos, tal vez estás contribuyendo a la continuación y la perpetuación de esta sociedad en la que las mayorías no han tenido la posibilidad o la suerte de esta persona, digamos, ¿no? Como tal, es decir, cómo uno involuntariamente puede estar nutriendo lo que nos oprime a todos, digamos, ¿no? Y yo me cuestiono sino muchas veces las direcciones de los análisis inadvertidamente promocionan ello como tal. En otros términos, lo que a mí me ha permitido la lectura de estos autores es cuestionarme los fines de un análisis como tal, ¿no? Y cuestionar si, por ejemplo, la práctica de Lacan, por ejemplo, que se dice subversiva, no termina también siendo adaptativa de otras maneras.
¿no? Es decir, el cuestionamiento del psicoanálisis o analizarse deriva en la mejor adaptación del sujeto o no. Y en todo caso, ¿cómo evitarla? O en todo caso, ¿es posible evitarla como tal, ¿no? Es decir, me viene a plantear cuáles son los límites del análisis, digamos, ¿no? O a qué le llamaríamos fin de análisis, etcétera, etcétera. O sea, eso para mí ha sido como muy, sí, como que ha venido a cuestionar, digamos, de arriba abajo, ¿no? Lo que es la práctica del psicoanálisis, ¿no? Sí, yo creo, y como lo hemos hablado Sí. varias veces, digo, lo tendría que pensar más y puede que lo que diga sea una tontería, pero para mí el límite sería, y no es poca cosa tal vez, No es, sí, ok. no sería poca cosa, es que por lo menos las Ujú, personas que van al psicoanálisis no terminen culpando de sus males, que pueden ser de muchas índoles, ujú, a ujú, un grupo minoritario, es decir, que por lo menos no acaben ujú, apoyando a tendencias fascistas en las sociedades. ujú, ujú, Eso, sí. digo, para mí es poco, pero bueno, si ves el mundo de hoy, tal vez no es tan poco, sino No, algo es claro, sí, algo sí. que por lo menos los puedas de alguna forma vacunar en contra de ese tipo de Ujú, extrapolación de conflictos internos psicológicos. No me puedo imaginar que quizás tú me corrijas que gente que va al psicoanálisis al mismo tiempo pueda caer en manos de este tipo de ideologías ujú, antidemocráticas. O sea, creo que eso para sí, mí sería el sí. límite. No, y es totalmente cierto. O sea, es decir, da la impresión de que no por analizarte estás más distante de la personalidad autoritaria, lo cual es un problema en sí mismo. Es decir, ¿de qué estamos hablando entonces, no? O sea, ¿por qué es posible llevar a cabo un análisis y sin embargo no estar vacunado ante esta posibilidad que la encontramos en todos los espectros ideológicos? O sea, yo creo que por eso Horkheimer me parece decía que el estudio de la personalidad autoritaria trataba de describir lo que él llama un nuevo tipo antropológico. Ujú, Es muy interesante porque estamos hablando de una posición subjetiva que aparece muy frecuentemente detrás de ideologías que entre sí mismas son antagónicas, pero es una misma actitud, digamos, ¿no? Es una misma posición de cerrazón, de intolerancia, de intransigencia, aun cuando lo haga desde la izquierda y desde la intención de que se acabe el capitalismo, es la actitud de las personas, digamos, ¿no? Lo que enfatizan, me parece, estos autores, ¿no? Y eso es un tema en sí mismo sumamente interesante, ¿no? Lo que ellos llamaron personalidad autoritaria, ¿no? Y que por así decirlo está detrás de las conductas de las personas. Es más bien, es una posición ante la otredad como tal en términos generales, ¿no? Y desde allí puede que los adversos ideológicamente coinciden en lo elemental, en una posición, digamos, ¿no? Mutua, por así decirlo, ¿no? sí, que hay una misma construcción en la forma de tu argumentación. O sea, que Exactamente, quizás por ejemplo. Ujú, tires hacia el lado opuesto en el espectro ujú. ideológico político, pero la forma en la que construyes tu argumento sea la misma y por ende, igual que tú yo pienso, no menos peligrosa que del otro lado, porque en Exactamente, el fondo es porque lo uno mismo. puede defender autoritariamente, ir en contra del autoritarismo. Sí, o sería un O poco sea, también lo que cuando se trata de combatir el antisemitismo, hablando todo el tiempo bien de los judíos. O sea, se hace lo ujú, mismo, pero al revés. ujú, Que eso ujú, no ujú. sería menos preocupante en la forma de argumentación, porque Sí, en los dos casos no hay el intento de acercarse al objeto que estoy viendo, ujú, sino en ambos ujú, casos no me importa lo que estoy viendo, sino ya tengo un prejuicio que únicamente proyecto sobre lo que estoy ujú, viendo. En un caso, los judíos son los males del mundo y en el otro caso son los santos del mundo. Cualquiera de ujú. los dos casos para mí sería igual de preocupante y también de combatir con cosas de la teoría crítica. Sí, sí, yo creo que has tocado un punto muy importante porque yo lo diría así, o sea, el análisis que hacen de la sociedad deriva, por ejemplo, en la posibilidad de explicar por qué el prejuicio está al alza. Es decir, Ujú. el prejuicio como forma de existir, independientemente del espectro, digamos, ideológico que uno defienda, ese es el asunto, digamos, ¿no? Como lo has dicho tú, o sea, es decir, o son totalmente malos o son totalmente buenos, o todos los mexicanos son narcos o todos son bien hospitalarios.
Es decir, la generalización, para decirlo de Ujú, otra manera, ujú. ¿no? Y el reinado de la opinión pática, dirían ellos, ¿no? O sea, yo creo que eh, puede parecer poca cosa tal vez para el auditorio, pero en verdad el tema del prejuicio es un tema elemental para entender nuestro tiempo. O sea, el prejuicio como fenómeno, como tal, más allá de cierto tipo de prejuicios, digamos, sino estudiar la estructura general que provoca la existencia prejuiciosa, digamos, ¿no? Como tal, bueno, yo considero que justamente el funcionamiento de esta sociedad incentiva la reproducción de la subjetividad prejuiciosa, digamos, ¿no? Que hasta incluso podría ser un oxímoron desde cierto punto de vista, ¿no? Pero eso para mí ha sido también fundamental, es decir, eh, una reflexión a fondo de lo que es el prejuicio. Creo que si uno hace eso inexorablemente se las ve con esto que tú has señalado, la necesidad. No es ni siquiera como la opción, sino la necesidad de Ujú. llevar a cabo un análisis social para entender esto. O sea, es un paso necesario, tal cual, ¿no? No es una especie de voluntad que usted podría tomar o no, sino que resulta necesario hacerlo si realmente queremos entender ciertos fenómenos tan en boga como puede ser el del prejuicio. Hacia los autores de la teoría crítica hay una buena cantidad de prejuicios muy importantes dentro de los ambientes Es supuestamente correcto. críticos. Entonces, ¿cómo es que o sea, por qué tiene tanta fuerza el prejuicio incluso en la gente ilustrada, por así decirlo? O sea, eso es per se muy interesante, ¿no? Yo Como no les no llamaría nada más le gente pasa. ilustrada, pero sí, en gente que se asume Sí, crítica, así les llamaría yo. exactamente, Sí. ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, en el propio psicoanálisis, en los propios psicoanalistas, ¿están exentos del prejuicio? Por supuesto que no. Sí, Incluso sí, sí, muchos que sí. ya se analizaron y ya acabaron su análisis, ya lo acabaron, pero el prejuicio subsistió. O sea, es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se estructura, digamos, ¿no? ¿Por qué parece inevitable desde cierto punto de vista, ¿no? Por así decirlo. Y creo que el análisis de lo social echa muchísimas luces al por qué exponencialmente hay un ascenso del prejuicio y un descenso de la autonomía del individuo, Sí, podríamos sí. incluso Y decir, ¿no? quizás nada más para no Sí, dejar un mal entendido, o sea, todos estamos ok. llenos de prejuicios que son inevitables en la Ujú, vida ujú, diaria, digamos, sobre muchísimas cosas. De lo que se trata, según la teoría crítica o como yo lo entiendo, es que uno no esté cerrado a la exacto. experiencia que contradiga el juicio que tengo sobre algo y Ujú, por ende puede impactar el juicio que ya tuve o que tengo y cambiarlo. Si ujú, estoy ujú. abierto a eso, entonces para mí Sí, no es un problema, porque todos tenemos el prejuicio sobre muchas cosas. Es claro. imposible no tenerlos. Pero Sí, cuando ya se convierte en una caja sellada al 100%, que aunque ese tú es tengas la evidencia empírica que contradice lo que piensas, pero aún así sigues con lo mismo, a partir de ahí es como dices pático. A partir de ujú. ahí es, pues, potencialmente autoritario. Sí, sí, de hecho ahí es donde Adorno pone lo patológico, ¿no? No tanto en el hecho de que por la manera en la que estamos constituidos como seres vivos, ¿no? Incluso orgánicamente, no nos queda más que el prejuicio de Ujú. entrada en relación al mundo. El problema es no notar eso, Exacto. ¿no? Sí, El problema es no distanciarse una vez más de ello. Ahí decía Adorno, eso es lo patológico, o sea, lo patológico no es que partas del prejuicio o, pongámoslo en otros términos, de tener una opinión de algo. El Ándale. problema es que mi opinión se sedimente y que esté cerrada, digamos, ¿no? O que no tenga ese espacio de duda, digamos, ¿no? Ese espacio de respiración entre lo que es mi juicio y la realidad del objeto, digamos, ¿no? El no notar eso justamente es lo que él llamaba patológico y me parece que cuando hablamos de esta extremada determinación de lo social estamos hablando también de eso, de que ese espacio se ve cada vez más colapsado por esta mediación social, digamos, ¿no? Lo cual pues pinta un panorama verdaderamente no muy prometedor, digamos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Estamos de acuerdo, pero bueno, ya nos fuimos a otros textos que estoy seguro que vamos a profundizar en siguientes entregas en este espacio. Entonces, nada más, si quieres, yo inicio, te pediría como unos comentarios breves para concluir el texto
y luego ya se acabó el día de hoy nuestra plática o Ujú. discusión o digamos análisis de este texto que yo creo que sí le sacamos varias cosas y obviamente lo mejor siempre es que ojalá alguien se anime a leerlo, porque no hay forma de darles todo lo Claro. que viene en el texto o quizás cada quien lo lea con otros ojos o con otra forma de interpretación. Y creo que vale la pena decir que los textos, aunque quizás es un error que lo diga en YouTube, pero se encuentran fácil en Internet, pirata y gratis, para que no digan que no los encuentran o que están muy caros, que a veces es cierto, sino búsquenle un poco y están gratis. Y bueno, yo nada más ya para concluir, yo Ujú. diría que no puede haber sociología sin el concepto de sociedad. Y para mí incluso, pero eso ya no sería del texto, sino yo diría que no puede haber análisis crítico sin el Ujú. concepto de sociedad. Y creo que de lo que se trata entonces, en el mejor de los casos, es hacer aparecer a la sociedad en contextos que aparentemente no tienen nada que ver y con eso, en el mejor de los casos, revelarle o dejarle claro, entre comillas, a la gente su enredo en ella y creo que eso podría llevar por lo menos a exponer la posibilidad de cambiar a la sociedad. Para mí sería como lo más importante, que ojalá nos podamos separar un poco de eso y con eso se abre por lo menos la posibilidad de un cambio. Sí, de acuerdo, sobre todo con, bueno, quisiera también enfatizar ya también para cerrar esto que has dicho, o sea, en efecto, o sea, para verdaderamente tratar de ejercer lo que muy coloquialmente y muy deseablemente, incluso se habla como pensamiento crítico, no hay forma de realmente ejercerlo si no hay una posición reflexiva y de análisis profundo de lo social. Es decir, todo pensador crítico tendría que ser sociólogo desde este punto de vista, me parece. O sea, es decir, más allá de la formación oficial, digamos, que cada quien ha tenido, y los grandes pensadores y pensadoras que han hecho avanzar el pensamiento de este tipo de cuestiones, aun cuando no se han propuesto como tal hacer sociología, la terminan haciendo de muchas maneras o inadvertidamente, ¿no? Un caso paradigmático para ellos es el de Freud mismo, Ujú, por ejemplo, ¿no? Entonces, en efecto, muy, muy de acuerdo con ello. Bueno, solamente reiterar que es un texto del 65 que se ujú, llama Sociedad, que está enclavado en esta disputa que Adorno llevó a cabo en su país natal una vez que regresa con las tendencias más bien hegemónicas de hacer sociología, una sociología de la estadística, de la administración, de la cuantificación, de la planeación, pero no de la crítica del funcionamiento en sí mismo de la sociedad, sino que es una sociología más bien ortopédica, por ujú, así decirlo, ¿no? Digamos, es decir, que trata de hacer que la cosa funcione dentro del esquema dado. A Adorno lo que le interesa es pensar el esquema, ¿no? Es ujú, decir, no nada más cómo me adapto a las leyes del juego, sino le interesa cómo está hecho el juego en sí mismo. Y eso me parece que, bueno, le da otra potencia y otras posibilidades a su pensamiento. Y tal vez cerrar con dos pequeñitas citas igualmente del texto, una que dice Adorno dice, la estructura total de la sociedad tiene la forma por la cual todos y todas y todes han de someterse a la ley del intercambio, someterse a la ley del intercambio, si no quieren sucumbir, con independencia de si subjetivamente se ven guiados o no por un móvil de beneficio. Digamos, es una definición, me parece muy puntual de lo que ujú, podríamos entender por opresión contemporánea, digamos, ¿no? Y habla de la totalidad metida, digamos, en una coerción de la que cada vez es más difícil zafarse, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Esa me parece una cita como que interesante, ¿no? Otra, ya para cerrar, que ya había retomado, pero la quiero expandir porque Adorno va a citar aquí un célebre verso de un poeta ah, austriaco, ¿no? Que lo citó varias veces, ¿no? Es una de esas frases por las cuales también a Adorno se lo ha sí. calificado de pesimista y de decadente, etcétera, pero en el fondo lo que está diciendo es ah, una voluntad muy grande porque fuera de otra manera, ¿no? Esa cita dice, nada podría simbolizar mejor, digamos, el peso de lo social en los seres humanos, ¿no?
de forma más penetrante que el hecho de que la vida que poseemos y nos imaginamos heredar y que tenemos por lo más próximo y real, nos viene adjudicada en gran medida según su contenido concreto desde arriba. Dice, la existencia humana individual es, más allá de toda imaginación, mera reprivatización. Lo más real a lo que los hombres se aferran es a la vez lo más irreal. Dice, la vida no vive, ¿no? Es cuando cita este autor austriaco. Y bueno, pues eso, como has dicho, pues la idea es tratar de por allí incentivar que pues que más gente interesada o que está cuestionándose diferentes cosas, pues pudiera ir directamente a los textos, ¿no? Es complicado transmitir eh, equitativamente, digamos, lo que ellos trataron de decir en lugar de ellos, ¿no? Como que creo que lo más interesante es irlos a leer, ¿no? Y tratar Sí, de o sea, avanzar en la créeme que creo que comprensión. hicimos un buen esfuerzo, pero nunca es lo mismo. Yo creo que, y eso creo que Sí, aplica para todos los autores y autoras. sí, O sea, nunca es lo mismo leerla aún lo mismo. Y lo mejor sería que lo lean y luego vean el programa nuestro. Eso sería sí, así claro. la utopía absoluta. Pero bueno, igual, Sí, igual al revés está permitido, obviamente, que escuchen y digan, ah, bueno, esto suena muy interesante, lo voy a leer y como dijo Gibran, es muy corto, son 10 11 páginas, sí, con sí, una sí. prosa un poco pesada sin duda, pero incluso si leen cada página 2 veces, no se tardan más de 1 hora en leerlo. Ujú. O sea, no es una novela Sí, de 500 páginas. Si les en interesa, efecto, está muy accesible. y ahora que has dicho lo de la prosa, también creo que no estaría de más decir que es verdad que su prosa de estos autores, como de muchos otros y de otras, ¿no? Es complicada, pero no es así necesariamente porque así lo quisieran, sino porque la cosa es complicada. Es decir, el asunto del Ujú. que se trata de decir algo es complicado, por eso es más o menos sospechoso cuando alguien lo reduce a 2 o 3 cosas. Seguramente no está viendo la cosa en la profundidad que amerita, ¿no? Entonces, también mucho se ha dicho de que lo complejo que es leer, sobre todo Adorno, etcétera. Y yo solamente agregar que en efecto lo es, pero creo que uno puede encarar de forma diferente su obra si considera que lo es, porque de lo que habló es muy complejo, no es tan obvio. Entonces necesariamente lo ve uno batallando en tratar de darse a entender en ciertas cosas, digamos, ¿no? Que no son tan accesibles de entrada, digamos. Sin embargo, son accesibles, ¿no? A condición de, bueno, pues de hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero Sí, pues estamos bueno. de acuerdo. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Gibran. Nos vemos pronto en la siguiente cápsula de lecturas de teoría crítica. No, pues Y gracias a ti, ya estás Cristian. comprometido a siguientes cápsulas. Ya no hay escape. Esto queda en la grabación. Todo el mundo Así lo es, ve y lo sí. escucha. Ya lo comprometimos de manera forzosa. Y bueno, gracias a la gente que nos ve y escucha. Y nos vemos pronto de nuevo. Cuídense. Bye. Bye bye.